Lo que estaba a punto de ocurrir en aquella casa de adobe cerca del Nilo habría horrorizado a la familia de la mujer si lo hubieran sabido. Pero no lo sabían, y jamás lo sabrían, porque los secretos de la momificación eran guardados por los embalsamadores con más celo que los propios tesoros de los faraones. Tomografías modernas realizadas en 2005 a momias femeninas del Museo de El Cairo por el equipo del Dr. Sahi mostraron pruebas impactantes que obligaron a los egiptólogos a enfrentar una de las verdades más oscuras del antiguo Egipto: el abuso íntimo de los cuerpos de mujeres durante la momificación. Los escaneos revelaron claros signos de trauma sexual después de la muerte en alrededor del 23% de las momias femeninas, daños ocurridos antes de que se colocaran los vendajes finales. El historiador griego Heródoto ya lo había insinuado en Minthesfield, sus escritos hacia el 440 a.C. Decía que las familias de mujeres hermosas o de alto rango esperaban algunos días antes de llevar el cuerpo a los embalsamadores, solo para asegurarse de que nada impropio fuera hecho. Incluso mencionó a un embalsamador sorprendido abusando del cadáver de una joven. El hombre fue ejecutado, no por lo que hizo, sino porque otros se enteraron. Fragmentos de papiros hallados en Deir el-Bahari en 1881 parecen ser instrucciones de entrenamiento para embalsamadores e incluían indicaciones muy perturbadoras sobre cómo tratar los cuerpos femeninos. Los textos, escritos en escritura hierática, hablaban de rituales de purificación que implicaban abrir todos los pasajes sagrados del cuerpo de la mujer. Al principio, los estudiosos pensaron que se refería a la extracción normal de órganos, pero las palabras y el contexto ritual sugerían algo mucho más oscuro. El proceso de momificación duraba 70 días, y durante ese tiempo, los cuerpos permanecían en los talleres de embalsamamiento, con poca supervisión de familias o sacerdotes. Registros de Tanis hacia el 1000 a.C. muestran que los embalsamadores a menudo trabajaban solos de noche, un tiempo en que los egipcios creían que los muertos estaban más expuestos a ataques espirituales. Esos turnos nocturnos ofrecían oportunidades perfectas para abusos que nadie vería ni denunciaría. La evidencia no proviene solo de los escaneos modernos, sino también de textos antiguos que intentaron enfrentar el problema. El papiro Harris, hoy en el Museo Británico, contiene registros judiciales del 1156 a.C. que describen juicios a embalsamadores por profanar los vasos sagrados. Los estudiosos creen ahora que esa frase significaba en realidad abuso sexual de cadáveres. El castigo era brutal: muerte para el embalsamador y su familia despojada de tierras y expulsada de sus hogares. Lo más perturbador, quizá, era que algunos embalsamadores trataban este abuso como magia ritual. Creían que tener relaciones con una mujer muerta podía transferirles su fuerza vital, haciéndolos más poderosos o incluso alargando su vida. Amuletos hallados en salas de embalsamamiento muestran dibujos de actos sexuales con momias, y papiros contienen conjuros que debían recitarse durante esos actos, tratando la necrofilia como magia, no como crimen. Uno de los casos más tristes es el de la momia de la hija de la reina Nefertiti, Mequetaten, quien murió alrededor del 1630 a.C.
con apenas 13 años. Estudios forenses modernos mostraron claros signos de violación tras su muerte. Sus vendas, antes atribuidas a saqueadores de tumbas, en realidad mostraban un desenvolvimiento y reenvolvimiento cuidadoso del área pélvica. Resina incrustada entre las capas probaba que el cuerpo fue accedido repetidamente durante la momificación, mucho más de lo necesario para la preservación. Escritos cristianos posteriores revelan lo horrorizados que estaban los contemporáneos de estas prácticas. En el 385 d.C., el obispo Teófilo de Alejandría condenó la profanación de cuerpos femeninos por parte de sacerdotes que afirmaban servir a los dioses de la muerte. Sus palabras sugieren que estos actos continuaron incluso en la época romana, y para entonces las familias cristianas rechazaban por completo la momificación egipcia. El daño no fue solo para las víctimas, sino también para los propios embalsamadores. Registros de Memphis muestran que se quitaban la vida con mucha más frecuencia que otros oficios, a menudo arrojándose al Nilo, lo cual, según la creencia, impedía que un alma alcanzara el más allá. Algunos historiadores piensan que esto era un castigo autoimpuesto por la culpa, en hombres que habían abusado de cuerpos, pero no podían confesar sin ser ejecutados. Aún peor, algunas pruebas muestran que mujeres eran asesinadas deliberadamente, solo para proveer cuerpos frescos. Una momia hallada en la necrópolis de Saqqara muestra que fue envenenada con adelfa, una planta que mata rápido, pero deja el cuerpo intacto para la momificación. Sus vendajes contenían tiras de papiro con oraciones pidiendo perdón a Osiris, prueba de que su embalsamador sabía que había sido asesinada con ese propósito. Lejos de allí, en el 1358 a.C., la princesa Sitamun apoyaba la frente contra la Vecho-Seco, fría piedra caliza de su habitación en el palacio de Malkata, mientras escuchaba los pasos de su padre acercarse. Tenía 23 años y ya le había dado al faraón Amenhotep III, su propio padre, al menos un hijo. Una pequeña niña jugaba en los jardines, sin saber que su abuelo era también su padre. Esa noche, como tantas otras, Sitamun volvería a ser hija y esposa al mismo tiempo, atrapada en un ciclo de incesto que había moldeado a la realeza egipcia durante más de 1000 años. El incesto real en Egipto no era rumor ni exageración. Era planificado, deliberado y estaba registrado en documentos oficiales. Pruebas de ADN realizadas en 2010 a momias reales por el Dr. Carsten Pusch lo confirmaron. Los árboles genealógicos de los faraones parecían menos linajes nobles y más desastres de consanguinidad. El propio Tutankamón había nacido de una unión entre hermano y hermana. Los análisis mostraron que padecía múltiples defectos congénitos: espina bífida, pie equino y epilepsia, probablemente resultado de generaciones de endogamia. La práctica comenzó en las dinastías más tempranas de Egipto, alrededor del 300 a.C., pero alcanzó su punto máximo durante la dinastía 18, 1550-1295 a.C. El faraón Tutmosis I se casó con su hermana Ahmose. Su hijo, Tutmosis II, se casó con su media hermana Hatshepsut. Y este patrón se repitió una y otra vez, casi obsesivamente. Contratos matrimoniales reales de aquella época, preservados en papiros, lo confirman todo.
Lo que estaba a punto de ocurrir en aquella casa de adobe cerca del Nilo habría horrorizado a la familia de la mujer si lo hubieran sabido. Pero no lo sabían, y jamás lo sabrían, porque los secretos de la momificación eran guardados por los embalsamadores con más celo que los propios tesoros de los faraones. Tomografías modernas realizadas en 2005 a momias femeninas del Museo del Cairo por el equipo del Dr. Zahi mostraron pruebas impactantes que obligaron a los egiptólogos a enfrentar una de las verdades más oscuras del antiguo Egipto: el abuso íntimo de los cuerpos de mujeres durante la momificación. Los escaneos revelaron claros signos de trauma sexual después de la muerte en alrededor del 23% de las momias femeninas, daños ocurridos antes de que se colocaran los vendajes finales. El historiador griego Heródoto ya lo había insinuado en Menonsenz, sus escritos hacia el 440 a.C. Decía que las familias de mujeres hermosas o de alto rango esperaban algunos días antes de llevar el cuerpo a los embalsamadores, solo para asegurarse de que nada impropio fuera hecho. Incluso mencionó a un embalsamador sorprendido abusando del cadáver de una joven. El hombre fue ejecutado, no por lo que hizo, sino porque otros se enteraron. Fragmentos de papiros hallados en Deir el-Bahari en 1881 parecen ser instrucciones de entrenamiento para embalsamadores e incluían indicaciones muy perturbadoras sobre cómo tratar los cuerpos femeninos. Los textos, escritos en escritura hierática, hablaban de rituales de purificación que implicaban abrir todos los pasajes sagrados del cuerpo de la mujer. Al principio, los estudiosos pensaron que se refería a la extracción normal de órganos, pero las palabras y el contexto ritual sugerían algo mucho más oscuro. El proceso de momificación duraba 70 días, y durante ese tiempo, los cuerpos permanecían en los talleres de embalsamamiento con poca supervisión de familias o sacerdotes. Registros de Tanis hacia el 1000 a.C. muestran que los embalsamadores a menudo trabajaban solos de noche, un tiempo en que los egipcios creían que los muertos estaban más expuestos a ataques espirituales. Esos turnos nocturnos ofrecían oportunidades perfectas para abusos que nadie vería ni denunciaría. La evidencia no proviene solo de los escaneos modernos, sino también de textos antiguos que intentaron enfrentar el problema. El papiro Harris, hoy en el Museo Británico, contiene registros judiciales del 1156 a.C. que describen juicios a embalsamadores por profanar los vasos sagrados. Los estudiosos creen ahora que esa frase significaba en realidad abuso sexual de cadáveres. El castigo era brutal: muerte para el embalsamador y su familia despojada de tierras y expulsada de sus hogares. Lo más perturbador, quizá, era que algunos embalsamadores trataban este abuso como magia ritual. Creían que tener relaciones con una mujer muerta podía transferirles su fuerza vital, haciéndolos más poderosos o incluso alargando su vida. Amuletos hallados en salas de embalsamamiento muestran dibujos de actos sexuales con momias, y papiros contienen conjuros que debían recitarse durante esos actos, tratando la necrofilia como magia, no como crimen. Uno de los casos más tristes es el de la momia de la hija de la reina Nefertiti, Mequetaten,
quien murió alrededor del 1330 a.C., con apenas 13 años. Estudios forenses modernos mostraron claros signos de violación tras su muerte. Sus vendas, antes atribuidas a saqueadores de tumbas, en realidad mostraban un desenvolvimiento y reenvolvimiento cuidadoso del área pélvica. Resina incrustada. Entre las capas probaba que el cuerpo fue accedido repetidamente durante la momificación, mucho más de lo necesario para la preservación. Escritos cristianos posteriores revelan lo horrorizados que estaban los contemporáneos de estas prácticas. En el 385 d.C., el obispo Teófilo de Alejandría condenó la profanación de cuerpos femeninos por parte de sacerdotes que afirmaban servir a los dioses de la muerte. Sus palabras sugieren que estos actos continuaron incluso en la época romana, y para entonces las familias cristianas rechazaban por completo la momificación egipcia. El daño no fue solo para las víctimas, sino también para los propios embalsamadores. Registros de Memphis muestran que se quitaban la vida con mucha más frecuencia que otros oficios, a menudo arrojándose al Nilo, lo cual, según la creencia, impedía que un alma alcanzara el más allá. Algunos historiadores piensan que esto era un castigo autoimpuesto por la culpa, en hombres que habían abusado de cuerpos, pero no podían confesar sin ser ejecutados. Aún peor, algunas pruebas muestran que mujeres eran asesinadas deliberadamente, solo para proveer cuerpos frescos. Una momia hallada en la necrópolis de Saqqara muestra que fue envenenada con adelfa, una planta que mata rápido, pero deja el cuerpo intacto para la momificación. Sus vendajes contenían tiras de papiro con oraciones pidiendo perdón a Osiris, prueba de que su embalsamador sabía que había sido asesinada con ese propósito. Lejos de allí, en el 1358 a.C., la princesa Sitamun apoyaba la frente contra la fría piedra caliza de su habitación en el palacio de Malkata, mientras escuchaba los pasos de su padre acercarse. Tenía 23 años y ya le había dado al faraón Amenhotep III, su propio padre, al menos un hijo. Una pequeña niña jugaba en los jardines, sin saber que su abuelo era también su padre. Esa noche, como tantas otras, Sitamun volvería a ser hija y esposa al mismo tiempo, atrapada en un ciclo de incesto que había moldeado a la realeza egipcia durante más de 1000 años. El incesto real en Egipto no era rumor ni exageración, era planificado, deliberado y estaba registrado en documentos oficiales. Pruebas de ADN realizadas en 2010 a momias reales por el Dr. Carsten Pusch lo confirmaron. Los árboles genealógicos de los faraones parecían menos linajes nobles y más desastres de consanguinidad. El propio Tutankamón había nacido de una unión entre hermano y hermana. Los análisis mostraron que padecía múltiples defectos congénitos: espina bífida, pie equino y epilepsia, probablemente resultado de generaciones de endogamia. La práctica comenzó en las dinastías más tempranas de Egipto, alrededor del 3100 a.C., pero alcanzó su punto máximo durante la dinastía 18, 1550-1295 a.C. El faraón Tutmosis I se casó con su hermana Amose. Su hijo, Tutmosis II, se casó con su media hermana Hatshepsut. Y este patrón se repitió una y otra vez, casi obsesivamente.
Contratos matrimoniales reales de aquella época, preservados en papiros, lo confirman todo. El Museo Metropolitano muestra cómo los egipcios usaban términos legales muy específicos. Distinguían entre esposas que eran hermanas de cuerpo, es decir, hermanas de padre y madre, y hermanas de la casa, es decir, medio hermanas. Los hijos nacidos de cada grupo tenían distintos derechos de herencia, pero el incesto en la casa real iba mucho más allá de matrimonios entre hermanos. El faraón Amenhotep II se casó con 3 de sus propias hijas. Los registros del palacio de Amarna también muestran que Akenatón tuvo relaciones sexuales con al menos 6 de sus hijas al mismo tiempo. Un relieve de piedra caliza hallado en su capital en Amarna lo muestra besando a una hija, mientras otra se sienta en su regazo. Y la inscripción a su alrededor las nombra claramente como sus amadas esposas e hijas. El daño psicológico a estas mujeres reales puede verse en lo cortas que fueron sus vidas y en lo a menudo que murieron de manera misteriosa. La reina Angesenamun, que fue tanto hija como esposa de Akenatón y más tarde esposa de Tutankamón, vivió solo hasta los 27 años, lo cual ya era una edad avanzada para una mujer real. Su momia, hallada en 2010, muestra señales de profunda tristeza en sus huesos, deficiencia de vitamina D por haber sido mantenida en interiores, huesos rotos por abusos y evidencia de múltiples embarazos que terminaron en abortos espontáneos o bebés muertos prematuramente. Papiros médicos de la colección Edwin Smith describen tratamientos para niños nacidos con cuerpos deformes. Las instrucciones de férulas, ejercicios y hierbas muestran que los médicos reales trataban con frecuencia malformaciones congénitas. Un texto particularmente perturbador describe incluso cirugías para bebés nacidos con conductos sellados, refiriéndose probablemente a deformidades genitales causadas por la endogamia. La evidencia más impactante provino del escondite de momias reales hallado en 1881 en Deir el-Bahari. De las 11 momias reales encontradas allí, pruebas de ADN mostraron que 9 eran fruto del incesto y 7 tenían serios problemas genéticos. 2 pequeñas momias halladas en la tumba de Tutankamón resultaron ser sus hijas, nacidas de su matrimonio con su media hermana, Angesenamun. Ambas bebés tenían defectos cerebrales y espinales que hicieron imposible su supervivencia. Gran parte del drama en el palacio giraba en torno a qué hijas serían elegidas para matrimonio real. Las cartas de Amarna, mensajes entre Egipto y reinos vecinos, incluyen quejas de reyes extranjeros horrorizados por estas costumbres. El rey de Mitanni escribió a Amenhotep III en 1350 a.C. Tus hijas que son esposas son muchas, pero no me has enviado a ninguna para casarse conmigo. ¿Por qué? Tus hijas son tus esposas son tus hijas. Mis escribas ni siquiera saben cómo redactar tales contratos matrimoniales. Los registros también muestran que las mujeres reales a menudo intentaban escapar de su destino. Algunos papiros describen a hijas huyendo hacia otros reinos, solo para ser arrastradas de regreso por soldados egipcios. Un documento de 1345 a.C. narra la historia de la princesa Baketaten, escribiendo al rey hitita. Mi padre quiere hacerme su esposa como hizo con mis hermanas, pero prefiero morir en tierra extranjera antes que sufrir tal crimen contra la naturaleza. La práctica distorsionó toda la cultura palaciega.
La vida familiar normal se volvió imposible. Los niños crecían sin saber si sus madres eran realmente hermanas o tías, o si sus hermanos eran en realidad sus padres o sus tíos. Registros del tiempo de Ramsés II muestran un sistema completo de títulos y normas creados solo para manejar estas relaciones confusas, con fórmulas específicas para dirigirse a parientes que eran también otra cosa al mismo tiempo. Los sacerdotes dieron al incesto una excusa sagrada, diciendo que los reyes eran como Isis y Osiris, los dioses hermanos que estaban casados. Relieves en templos muestran a parejas reales ofreciendo dones, y los textos señalan con orgullo que eran hermanos, llamando a eso una bendición divina. Pero papiros privados de nobles muestran que la mayoría del pueblo lo detestaba. Un noble escribió a su hijo hacia 1330 a.C. La casa real se reproduce como animales en sus guaridas, hermana con hermano, padre con hija. Por eso los dioses maldicen a sus hijos con miembros torcidos y muerte prematura. Los efectos genéticos empeoraban cada generación. Al final de la dinastía XVIII, más del 60% de los bebés reales morían al nacer, y los que sobrevivían a menudo tenían discapacidades, deformidades o vidas muy cortas. La propia momia de Tutankamón muestra que fue un joven que apenas podía caminar sin ayuda. Vivió en dolor constante y murió a los 19 años por problemas de salud ligados directamente a la consanguinidad. Las lámparas de aceite parpadeaban en el templo de Hathor en Dendera, cuando la joven Nefertari, de apenas 12 años, yacía sobre el frío altar de piedra. Sus pequeñas manos se aferraban a los bordes tallados hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Estaba a punto de convertirse en otra víctima de una de las prácticas religiosas más crueles de Egipto, la desfloración ritual, realizada por sacerdotes para abrir la puerta sagrada a los dioses. La ceremonia sería presenciada por decenas de oficiales del templo, registrada por escribas y celebrada por un pueblo que creía que su abuso era una bendición santa. Evidencia arqueológica del templo de Mut, en Karnak, muestra que estas ceremonias no eran raras. Tablillas de piedra de entre 1400 y 1200 a.C. enumeran más de 300 de ellas, con los nombres de las niñas, sus edades y los sacerdotes involucrados. La más joven tenía 9 años, la mayor 16. La mayoría tenían entre 12 y 14 años, apenas pasada la pubertad, en una sociedad donde la infancia terminaba rápido y con dureza. El proceso comenzaba con 3 días de rituales de purificación. Las niñas elegidas eran bañadas en piscinas sagradas, cubiertas con aceites de incienso y mirra, y alimentadas con comidas especiales para hacerlas más aptas para los dioses. Durante ese tiempo no podían hablar con nadie, salvo con las sacerdotisas del templo, quienes les explicaban sus deberes y las advertían de que el miedo o la resistencia enfurecerían a los dioses. Fragmentos de papiros hallados en el Ramesseum explican la justificación religiosa de todo esto. Los sacerdotes creían que una virgen poseía un poder espiritual especial y que ese poder solo podía extraerse a través de la desfloración ritual realizada por hombres purificados. El acto mismo era visto como un sacrificio, donde la sangre y el sufrimiento de la niña eran ofrendas a los dioses a cambio de bendiciones. Lo que estaba a punto de ocurrir en aquel templo de adobe
junto al Nilo habría horrorizado a la familia de la muchacha si lo hubieran sabido. Pero no lo sabían, y nunca lo sabrían, porque los secretos de la momificación y de los rituales templarios se guardaban con más celo que el oro. Textos de enseñanza hallados en Edfú muestran que estas ceremonias seguían reglas estrictas. La muchacha era presentada ante una multitud de testigos, vestida con una fina túnica de lino y joyas de oro que la marcaban como una ofrenda sagrada. El incienso llenaba el aire, mientras los músicos del templo entonaban himnos invocando a los dioses de la fertilidad. Entonces, un sumo sacerdote, actuando como si fuera el dios mismo, tomaba su virginidad usando objetos conservados como reliquias santas, cuchillos, falos de piedra o herramientas de madera tallada, consideradas portadoras de poder divino. La doctora Joan Fletcher estudió restos humanos encontrados en templos de Ábidos y halló pruebas de estas prácticas. Los esqueletos de jóvenes mostraban lesiones pélvicas que coincidían con agresiones sexuales violentas. Algunos presentaban también infecciones y varias muchachas murieron por daños internos. La datación por carbono muestra que estas muertes se repitieron una y otra vez durante 500 años de la era imperial de Egipto. El trauma de estas niñas fue ignorado o distorsionado en nombre de la religión. Si una joven se volvía silenciosa, retraída o se hacía daño a sí misma, los sacerdotes decían que había sido tocada por los dioses y solían retenerla en servicio templario para siempre. Los papiros médicos incluso registran remedios para la locura divina en mujeres jóvenes, hierbas para los arrebatos violentos, noches sin dormir y rechazo a la comida. Hoy sabemos que eran signos de un profundo trauma sexual. Algunos templos construyeron jerarquías completas alrededor de estas ceremonias. El papiro Chester Beatty Sexton menciona sacerdotes con el título especial de abridor del portal sagrado. Este cargo traía privilegios, más alimentos, mejores viviendas y el derecho de elegir qué niñas serían desfloradas. Estos roles eran tan poderosos que a menudo pasaban de padre a hijo, creando linajes enteros de abusadores rituales. Los escribas viajeros escribieron sobre cómo estas ceremonias variaban según la región. En el Bajo Egipto ocurrían durante las crecidas del Nilo, vinculando la sangre de la muchacha con las aguas dadoras de vida. En el Alto Egipto se asociaban a las fiestas de la cosecha, supuestamente para asegurar campos fértiles y ganado. Los registros más oscuros provienen del templo de Min en Coptos. Allí, los festivales anuales incluían ceremonias masivas en las que decenas de niñas eran violadas al mismo tiempo. El visitante griego Estrabón, escribiendo en el 25 a.C., describió haber presenciado una. Se horrorizó al ver doncellas, apenas niñas, siendo tomadas por sacerdotes, mientras la multitud vitoreaba y arrojaba flores. Escribió que varias murieron por pérdida de sangre o shock, pero sus muertes fueron celebradas como aceptación divina. El dinero también formaba parte del sistema. Las familias eran pagadas por entregar a sus hijas, pero la negativa era imposible. Registros del templo de Tebas muestran que las familias recibían grano, animales o tierras, pero solo después de que sus hijas completaban el servicio. Si intentaban retirarse antes del ritual,
podían perder propiedades, ser expulsados o condenados a trabajos forzados. Aún así, existen pequeñas huellas de resistencia. Papiros privados nos cuentan que algunas mujeres intentaban proteger Eshishata y las niñas. Usaban códigos secretos para advertir a las familias cuando los emisarios del templo estaban reclutando. Un texto del 1250 a.C. dice: «Cuando los buscadores de loto lleguen a tu puerta, recuerda que el río corre profundo, pero también se aleja». Los estudiosos creen que era una advertencia y una pista sobre rutas de escape para familias que intentaban huir. Al caer la tarde en el templo de Bastet, en Bubastis, cientos de lámparas de aceite eran encendidas, proyectando sombras sobre muros pintados con gatos, danzarinas y rituales. En el 570 a.C., el Egipto tolemaico se preparaba para uno de sus festivales más infames. Duraba 3 días. Durante él, mujeres comunes se convertían en prostitutas sagradas, ofreciendo sus cuerpos a extraños en honor a la diosa Gata. Lo que allí ocurría escandalizaba incluso a los historiadores antiguos. Pero esto era solo una parte de un sistema de prostitución religiosa que duró en Egipto más de 2000 años. El historiador griego Heródoto, escribiendo hacia el 450 a.C., dijo haberlo visto con sus propios ojos. Una vez al año, las mujeres se reunían en el templo de Bastet. Durante 3 días se ofrecían a cualquier hombre que pagara. No podían negarse, ya fuera egipcio, griego, nubio o persa. El dinero iba al templo, pero el acto se consideraba el deber más sagrado que una mujer podía realizar. Los arqueólogos que excavaron en Bubastis entre 1887 y 1889 hallaron pruebas. Descubrieron miles de pequeños tokens de cerámica enterrados bajo el templo. En un lado aparecía la imagen de Bastet y en el otro escenas sexuales explícitas. Estos tokens, fechados entre el 800 y el 200 a.C., funcionaban como recibos de pago durante los festivales. Se encontraron más de 12.000 en un solo sitio, demostrando cuántas mujeres y hombres participaron en apenas unos días. Pero la prostitución en Egipto no se limitaba a los festivales. Registros de filé, descubiertos durante las obras de la presa de Asuán en la década de 1960, describen una clase permanente de prostitutas de templo llamadas esposas del dios Amón. Estas mujeres servían a visitantes varones durante todo el año. Vivían dentro de los templos, usaban vestimenta especial que las identificaba y seguían reglas religiosas estrictas. Sabemos de sus vidas gracias a papiros encontrados en Teptunis en 1899. Estos documentos incluyen incluso cartas personales entre las mujeres. Una carta de alrededor del 200 a.C. muestra a una mujer escribiendo a su hermana: «He servido a 37 hombres este mes, y aún la diosa exige más. Mi cuerpo duele, pero lo peor es mi corazón, que cada día se endurece más, como piedra dejada al sol. Rezo a Bastet para que me libere de este servicio, pero ella permanece en silencio». Los registros económicos muestran que la prostitución sagrada generaba enormes ingresos a los templos egipcios. Los libros de cuentas del templo de Sobek, en Crocodilópolis, enumeran pagos por servicios sexuales junto con ofrendas de grano, animales
y metales preciosos. Durante los grandes festivales, el dinero de la prostitución superaba a todos los demás ingresos del templo juntos. Esto hacía que los templos estuvieran ansiosos por reclutar nuevas prostitutas y expandir el sistema, sin importar el costo humano. El reclutamiento se parecía mucho a la trata de personas de hoy. Los hombres del templo se acercaban a familias pobres prometiendo llevar a sus hijas como siervas de la diosa, diciendo que recibirían comida, refugio y bendiciones espirituales. Pero una vez que las niñas entraban en la vida templaria, rara vez salían. Documentos legales de Oxirrinco cuentan casos de familias que intentaron recuperar a sus hijas, pero los sacerdotes respondían que las jóvenes habían hecho votos sagrados y romperlos traería castigos divinos. Los papiros médicos del archivo de Cajún describen enfermedades y lesiones comunes entre las prostitutas de los templos. Enumeran curas para la enfermedad del templo, que probablemente eran infecciones de transmisión sexual, así como hierbas para prevenir embarazos, drogas para provocar abortos y ungüentos para sanar desgarros internos. Un texto impactante incluso describe cirugías para reparar graves daños internos causados por clientes violentos, mostrando que el abuso no era raro, sino constante. La edad de las niñas forzadas a la prostitución sagrada descendía en tiempos difíciles, como hambrunas o guerras. Los registros templarios muestran que niñas de apenas 10 u 11 años eran dedicadas. El papiro Wilbur, del 141 a.C., incluye una lista de prostitutas de templo y revela que muchas tenían menos de 14 años, algunas descritas como ni siquiera plenamente desarrolladas, pero ya al servicio de hombres. Visitantes griegos y romanos escribieron sobre diferencias regionales. En Memphis, las prostitutas trabajaban en habitaciones subterráneas bajo los templos, construidas con ventilación y aislamiento acústico para ocultar los actos. En Elefantina, el sexo ocurría en los jardines del templo, mientras otras personas rezaban a pocos pasos de distancia. El control sobre las niñas se ejercía mediante enseñanzas religiosas desde la infancia. Se les decía que tener sexo con extraños era la forma más alta de adoración, que sus cuerpos portaban energía divina y que sentir miedo o tristeza era prueba de debilidad espiritual. Textos de confesión encontrados en templos muestran a mujeres escribiendo oraciones, pidiendo perdón por sus sentimientos de vergüenza, repulsión o deseos de escapar. Algunas dejaron marcas de su dolor en los propios muros. Grafitis en Edfu muestran mensajes grabados por prostitutas. Uno, del 156 a.C., dice: Isis conoce el dolor de mi corazón, pero no puedo decirlo en voz alta. Que otras hijas sean libradas de esta bendición. Otro simplemente afirma: he olvidado mi nombre, pero la diosa recuerda mi cuerpo. El sistema generaba interminables problemas legales y sociales. Registros de Tebas describen a hombres que contrajeron enfermedades de prostitutas sagradas y luego exigieron indemnización a los templos. Otros casos legales debatían sobre los hijos nacidos de la prostitución ritual. ¿Quién era su padre? Si podían heredar y si pertenecían a sus madres o a los templos. En el 1279 a.C., en el taller de embalsamadores, junto al Valle de los Reyes, comenzó la preparación de la momia de una noble llamada Meripta. Pero preparar su cuerpo significaba más
que retirar órganos. Textos grabados en tumbas decían que necesitaría intactos sus órganos sexuales en el más allá, donde se esperaba que sirviera a espíritus masculinos, a los dioses e incluso al propio faraón para siempre. Por eso, la momificación incluía pasos para asegurar que los cuerpos femeninos quedaran listos para uso sexual. Los textos de las pirámides del 2400 a.C., los escritos sagrados más antiguos de Egipto, describen abiertamente el sexo en la otra vida. A los reyes muertos se les prometían mujeres que los complacerían, mientras que los espíritus femeninos eran descritos principalmente como existiendo para dar placer a los hombres. Un texto, el 630, dice: «El rey tomará a las esposas de los dioses, y ellas lo satisfarán como lo hicieron con sus maridos en vida». La arqueología lo confirma. Tumbas en el Valle de las Reinas muestran mujeres enterradas con objetos sexuales para usarlos después de la muerte. Excavaciones de la doctora Joan Fletcher en la tumba QU55, creída de una hija de Ramsés II, hallaron objetos fálicos de madera, marfil y piedra. Estaban envueltos en lino y colocados entre las piernas de la momia, listos para que su espíritu los utilizara. Objetos similares se han encontrado en muchas tumbas de mujeres del Imperio Nuevo. La momificación femenina también incluía prácticas no hechas en los hombres, destinadas a preservar el uso sexual. Papiros de talleres en Tebas describen lino empapado en resina introducido en los cuerpos de mujeres, no sólo para conservar tejidos, sino para mantener la forma y apertura de sus órganos sexuales. Pinturas en muros de tumbas muestran hombres teniendo sexo con siervas que habían muerto con ellos. En la tumba del visir Remteti, alrededor del 1450 a.C., las paredes lo muestran con mujeres identificadas como sus siervas eternas, mientras otras figuras preparan comida y música para el más allá. Estas imágenes no eran solo decoración o símbolos, eran como manuales de instrucción para lo que la gente creía que continuaría en el más allá. La práctica de matar sirvientas para acompañar a sus amos en la muerte fue muy mencionada durante el periodo dinástico temprano de Egipto, y siguió ocurriendo de distintas formas a lo largo de toda la historia faraónica. Huesos encontrados en tumbas junto a grandes sepulcros muestran señales de mujeres asesinadas por estrangulamiento, envenenamiento o incluso enterradas vivas. La tumba del faraón Dyer en Abidos, del 3000 a.C., contenía los restos de 338 sirvientes asesinados. Los estudios revelan que 127 de ellos eran mujeres jóvenes que no murieron de manera natural. Textos en tumbas privadas describen lo que se esperaba de las mujeres para siempre después de la muerte. El Libro de los Muertos, capítulo 125, incluye la llamada confesión negativa. Las almas debían negar pecados ante los dioses, pero para las mujeres también decía que debían prometer servir los deseos de los hombres y abrirse a quienes gozaran del favor divino. Estos textos muestran que las almas femeninas estaban destinadas a brindar servicios sexuales, no como recompensa por su bondad, sino como castigo por ser consideradas pecadoras por naturaleza. Estudios de momias femeninas muestran evidencia de cuerpos colocados en posiciones sexuales tras la muerte. La momia de la reina Genutawi, esposa del sumo sacerdote Pinediem Priproj,
presenta las piernas abiertas y sujetas mientras era envuelta. Muchas otras momias femeninas de la dinastía 21 muestran lo mismo, probando que se hacía con frecuencia para preparar los cuerpos de las mujeres para el acceso sexual. La tumba del faraón Seti I contiene uno de los ejemplos más perturbadores. Salas ocultas detrás del salón principal, descubiertas recién en 1960, muestran murales del faraón muerto teniendo relaciones con diosas y con mujeres mortales. Los textos en las paredes llaman a esas mujeres sus concubinas eternas, destinadas a complacerlo para siempre sin descanso ni negativa. Objetos sexuales para el más allá también eran enterrados con mujeres. La tumba de Yuya y Tuya, padres de la reina Ti, contenía una colección de objetos que primero se pensó eran herramientas religiosas. Pero nuevos estudios demostraron que en realidad eran juguetes sexuales. Hechos de ébano y marfil, tallados con gran cuidado, envueltos en lino fino y guardados en cajas de cedro con oraciones para su uso en la otra vida. Los papiros médicos también muestran conjuros y métodos para mantener atractivas a las mujeres muertas para los espíritus. El papiro Edwin Smith incluso incluye pasos para evitar que los cadáveres femeninos lucieran feos, porque la fealdad se creía que alejaba a los dioses y a los hombres. Estos procedimientos requerían más tiempo y dinero que lo normal, así que los embalsamadores obtenían buenas ganancias de las familias que deseaban que sus hijas permanecieran deseables después de la muerte. Visitantes griegos y romanos escribieron con horror. Diodoro Sículo, hacia el 50 a.C., dijo que le sorprendía ver que las mujeres egipcias eran preparadas para la muerte como si fuera para un matrimonio, con atención en sus partes sexuales y en su capacidad de agradar a los hombres, incluso después de morir. Escribió que había visto cuerpos de mujeres vestidos y colocados como cortesanas esperando clientes. El miedo que esto provocaba en las mujeres vivas puede verse en cartas que sobrevivieron. Una mujer escribió a su hermana en el 1200 a.C.: «Temo la muerte no por morir, sino por la esclavitud eterna que me espera. En vida puedo elegir a mi esposo, pero en la muerte debo servir a cualquier espíritu que me reclame». Otra carta desde Saqqara muestra a una mujer suplicando a los dioses que la dejaran morir antes de que su belleza se desvaneciera, con la esperanza de que la fealdad la salvara del uso sexual en el más allá. Los lagos sagrados junto a los templos reflejaban la luz de las antorchas durante los festivales más oscuros. Miles se reunían para presenciar actos que a la luz del día serían crímenes, pero bajo la religión se convertían en sagrados. Mujeres nobles, prostitutas de templo y esclavas extranjeras se mezclaban en escenas de violencia sexual ritual, consideradas como fuente de favor divino. Los niños nacidos de esos actos eran entregados al templo, creciendo en nuevas generaciones de esclavos. Lo más perturbador es lo normal que todo esto les parecía. Los contratos matrimoniales incluían cláusulas que decían que los esposos quedaban libres de obligaciones si sus esposas eran llamadas a servir sexualmente a un dios. Los padres calculaban las dotes según si sus hijas ya habían servido en templos. Los textos médicos trataban el trauma de la violación ritual como
locura divina, diciendo que las mujeres debían estar agradecidas en vez de ser curadas. Cuando Roma conquistó Egipto en el 30 a.C., el primer acto de Octavio fue prohibir la prostitución de templos y la desfloración ritual. Más tarde, los misioneros cristianos encontraron templos vacíos, sus paredes aún cubiertas de relieves demasiado vergonzosos para que los locales se los explicaran a sus hijos. Vuelve ahora a caminar por esos corredores de tumbas. Mira los jeroglíficos cuyos significados apenas empezamos a comprender. Cada uno cuenta la historia de un pueblo que mezcló belleza con crueldad, que encontró santidad en la humillación, que creyó que el dolor era el precio de la bendición divina. Los secretos del antiguo Egipto muestran cómo los humanos pueden convertir incluso los peores actos en algo sagrado. Una advertencia de que los peores horrores de la historia suelen llevar máscaras santas. Da un paso atrás hacia la luz, pero recuerda lo que espera en la oscuridad. Recuerda las voces que aún resuenan en la piedra, gritando advertencias a través del tiempo. Recuerda que detrás de cada gran civilización yacen secretos escritos en sangre y lágrimas, tallados para siempre en piedra.